Este podcast es presentado por Instituto Visión Láser. Hola, soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano oftalmólogo e investigador preocupado por tu salud visual. Hoy quiero que hablemos de tus ojos. Hablemos sobre lo que ya sabes, lo que no y lo que deberías de saber para cuidarlos. Hablemos de tus ojos de la mano de otros expertos que volverán de este podcast tu fuente de confianza en salud visual. Hola, una vez más y bienvenidos nuevamente a otro capítulo de tu podcast Hablemos de tus ojos. El día de hoy tengo una invitada muy especial para hablar de un tema muy solicitado. Me permití invitar a una amiga que es la doctora María Alejandra Enríquez, quien es jefe del Departamento de Investigación en Oftalmosalud. Tiene un máster en investigación médica en Harvard Medical School. Tienes una subespecialidad en cirugía refractiva, superficie ocular y ecografía. Y además es autora del libro Queratocono y de múltiples artículos publicados en revistas internacionales de alto impacto. Y pues también es una ferviente promotora de las redes sociales y de la educación al paciente y por eso creo que vamos a platicar muy a gusto el día de hoy. María, bienvenida a este episodio. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bueno, para mí es un honor y estoy muy contenta de estar aquí, así que vamos a hablar para nuestros pacientes, ¿no? Sí, esa es la intención, justo, platicar hacia los pacientes, responder esas dudas que de repente llegan. Y pues el tema al que yo creo que quisiera que platicáramos el día de hoy es el tema de la famosa blefaritis, ¿no? A lo mejor más frecuente de lo que uno cree, menos platicado de lo que debería. Y pues bueno, para arrancar directamente con el tema, a lo mejor que me gustaría que nos platicaras, como le platicas a tus pacientes, ¿qué significa blefaritis, no? O sea, ¿qué nosotros los médicos le llamamos el término de blefaritis? Bueno, mira, en medicina todo aquello que termina en itis significa inflamación. Entonces la blefaritis es la inflamación de nuestros párpados en sí. Buenísimo. Oye, y por ejemplo, párpados, pestañas, o sea, cuando hablas de una inflamación, ¿cuál es realmente la parte que se inflama? O sea, estamos hablando de todo el párpado, estamos hablando del pelo en la pestaña, o a qué le llamamos nosotros qué parte es la que se inflama, bueno, vaya. Existe el párpado como tal, está conformado por diferentes elementos. Entre ellos, en la parte anterior del párpado tenemos la piel de los párpados, tenemos la pestaña, ¿no? El folículo, y además de eso tenemos en la parte posterior unas glándulas que se llaman glándulas de Meibomian. Todos estos elementos se pueden inflamar de alguna manera y puede condicionar una blefaritis. Dependiendo de qué elementos se inflama, sean los de la parte anterior o de la parte posterior, pues vendrán los diferentes tipos de blefaritis. Exacto. Y a grandes rasgos, digo, a lo mejor sin necesidad de entrar tanto en terminología, o cuando tú le platicas a tus pacientes, ¿cómo divides o cómo asignas el término de blefaritis? ¿Te gusta hablar de blefaritis anterior, posterior? ¿Te gusta decirle simple y sencillamente la parte de los párpados que tienen inflamados los pacientes? Para que el paciente me entienda mejor, me gusta hablarle o de las pestañas o de la piel alrededor del párpado o simplemente de las glándulas, ¿no? Y creo que el paciente puede entender mejor. Ya vamos a conversar de que existen diferentes situaciones donde hasta el mismo paciente puede ver algunos gérmenes en sus pestañas, ¿no? Entonces sí, lo divido entre pestañas, piel y glándulas. Creo que es lo que más me gusta hablar. Buenísimo, perfecto. Oye, María, ¿y qué tan frecuente es? Digo, a lo mejor no hay necesidad de que nos hables como de estadística ni nada, pero pues ¿qué tan frecuente lo ves tú en tu consulta? ¿Qué tan frecuente es en la consulta de cualquier oftalmólogo? Porque ya hemos hablado en este podcast de temas muy frecuentes, de ojo seco, pero pues realmente la blefaritis es algo que se junta con todo esto, ¿no? ¿Qué tan frecuente sería? La blefaritis es una enfermedad sumamente frecuente. Lo que tenemos que pensar en ello es que mucha gente la padece y de hecho ni siquiera se entera. Pero yo sé que no quieres hablar de estadísticas, pero solamente por darte un datito, en la consulta oftalmológica se está determinando que el 47% de los pacientes que llegan a una consulta oftalmológica tienen blefaritis. O sea, la mitad de nuestros pacientes estamos hablando prácticamente, ¿no? Para que te des cuenta lo frecuente que es. Súper frecuente. No, perfecto, te domina la estadística. Te decía que no hay necesidad de meter estadística porque a veces no la traemos acá, pero si la tienes ahí el porcentaje es súper alto. O sea, entonces. La vemos todos los santos días, todos los días. Y a lo mejor la pregunta obligada a seguir, ya que mencionas el porcentaje tan alto,
o sea, ¿qué causa estas blefaritis o por qué es tan frecuente en la población entre nosotros? Mira, bueno, existen múltiples causas de blefaritis. Entre ellas tenemos causas bacterianas, causas inflamatorias, causas virales. Y también en algunas personas, por ejemplo, esta puede estar asociada a ciertas enfermedades sistémicas o enfermedades de la piel, como por ejemplo una dermatitis, que de hecho ni siquiera tiene a veces una causa infecciosa como tal, sino el mismo estrés, la misma higiene palpebral podría desencadenar una inflamación de los párpados. Ya, buenísimo. Y ahorita que mencionaste eso, también otra pregunta pues obligada es si existe algún factor de riesgo o existe alguna persona que a lo mejor sea un poquito más propensa si él padece algo a tener blefaritis o, por ejemplo, alguna persona que tú ves en tu consulta sin blefaritis, pero que tiene cierta condición que le digas, oye, hay que cuidar esto, hay que tenerle un poquito más de atención a tus párpados, a tus pestañas. Claro, sí. Existen algunas personas con mayor riesgo. Para empezar, los abuelitos, las personas mayores, tienen mayor frecuencia o incidencia de blefaritis que las personas jóvenes. Por otro lado, algunas personas con ciertas enfermedades inflamatorias, como por ejemplo la rosácea, la psoriasis, la dermatitis seborreica, las dermatitis de contacto. Entonces, personas con problemas de piel o con problemas inflamatorios normalmente tienen mayor condición o predisposición a tener una blefaritis. Va, súper, de acuerdo. ¿Y cuáles serían los síntomas? Digo, siempre parte del objetivo de estos podcasts es pues invitar a las personas a que acudan a revisarse y sabemos que en la oftalmología muchos de los síntomas se entrecruzan entre distintas condiciones, pero no sé, ¿existen algunos síntomas o hallazgos, no sé, que la persona puede identificar en su rostro, en sus párpados, en sus pestañas, que orienten a que tenga blefaritis? Claro, Carla, esa pregunta es muy importante porque, como te digo, mucha gente cree que algo es normal y no lo es y no se da cuenta que está padeciendo una enfermedad. Por ejemplo, el borde enrojecido, el borde del párpado enrojecido, una descamación en el borde de los párpados, una falta de pestañas. Hay personas, no, a mí se me caen las pestañas, no tengo pestañas. No, eso no es normal, ¿no? O que las pestañas le salgan para adentro y le hinquen en la córnea, o que existan varias filas de pestañas. Esos pequeños factores en las pestañas normalmente tienen una causa de trasfondo que viene irradiada en la blefaritis. O, por ejemplo, la blefaritis puede condicionarnos a un ojo seco y el paciente sin tener síntomas de sensación de cuerpo extraño, de ardor, enrojecimiento ocular, lagrimeo o sencillamente picazón también, ¿no? Porque muchas veces puede estar asociada también a una alergia, ¿no? Entonces, todas estas molestias que se ocasionan cuando abrimos y cerramos los párpados no son normales, no las deberías tener y tú deberías consultar a un oftalmólogo para que descartes si efectivamente tienes o no una blefaritis. Exacto. Creo que ese es un buen mensaje como para recalcarlo, ¿no? Porque me ha tocado pacientes que me dicen, pues es que se me caen las pestañas, pues yo creo que es normal, ¿no? A lo mejor es por la edad, pero pues no es normal que se te caigan las pestañas, o tengo ¿no? O sea, caspita no, en la pestaña, Dios. dice, tengo unas caspitas, a mí siempre me sale caspita, o no, me levanto con secreción, tengo secreción, pero ya estoy acostumbrado. No, pues, o tengo espuma, ¿no? Te dicen, tengo espuma en el borde del párpado, pero ya me acostumbré. No. Sí, totalmente. Mejor chécate, ¿no? Y ya, o sea, ya nos hablaste como de los síntomas. A lo mejor me gustaría que nos platicaras una persona que ya llega a consulta contigo y conmigo. O sea, ¿cómo hacemos el diagnóstico nosotros de una blefaritis? No sé, a lo mejor me gustaría que nos platicaras desde qué revisas tú en la consulta a tus pacientes y si en algunas ocasiones, qué tan frecuente a lo mejor, te apoyas como de otra cosa, el envío de la pestaña, algún análisis o algo. Mira, bueno, primero, a todo paciente que me llegue, independientemente que viene por blefaritis, yo hago una evaluación de la superficie ocular y con ella va a incluir una evaluación de las pestañas. Entonces el paciente se sienta en la lámpara hendidura y por medio de esta lupa, por decirlo así, nosotros podemos ver de mucho más cerca el tipo de pestaña, número de pestañas, cantidad de pestañas, dirección de la pestaña, vemos si hay enrojecimiento, si hay algún signo que nosotros nos pueda haber asociado a esta blefaritis. Anteriormente a ello, el paciente ingresa con un cuestionario que normalmente está referido a la sensación de ojo seco.
¿no? Entonces yo por un lado evalúo los síntomas del paciente, que es lo que el paciente me refiere, y por otro lado evalúo lo que yo veo en la lámpara hendidura. Si yo veo en esta lámpara que hay algún signo de blefaritis, entonces la clasifico y dependiendo de la clasificación, pues le pido exámenes. Hay unos exámenes que normalmente nunca faltan. Un examen de ellos es como una foto de alta resolución que utiliza luz infrarroja, algo así que te permite ver como que de forma grande las glándulas de meibomio, que son unas glándulas que están en la parte de adentro de nuestro párpado y normalmente deben secretar un poquito de aceite. Y cuando estas glándulas se obstruyen, entonces nos empeora o nos condiciona una blefaritis. Entonces, como que yo uso un examen que permite un zoom de estas glándulas, las cuantifica y me describe si están patológicas, si están dañadas o no están dañadas. Por otro lado, si yo veo que el paciente tiene signos de que collaretes, como unas secreciones alrededor de las pestañas, que son como unos circulitos, yo en ese paciente de frente pienso de que probablemente tiene algo que se llama Demodex, que es un parásito, así como yo le digo a mis pacientes, así como existen los piojos en la cabeza, también existen los piojos en los párpados. Entonces, si yo veo que el paciente esto, entonces lo que hacemos es, se extrae unas pestañitas y se ve en el microscopio, y cuando lo ves y se lo muestras a los pacientes, el parásito moviéndose, ahí ya dice, tengo blefaritis. Entonces, eso sería existen otros exámenes, por supuesto, un poquito más avanzados, pero que eso sería como que la batería inicial, ¿no? Creo que merita especial mención a este amigo tuyo y mío que mencionaste, el Demodex, porque ahorita que platicamos un poquito del tratamiento, cuando nosotros compartimos pues información de Demodex en redes, siempre está o sea, como interés en el tema, ¿no? ¿Qué tan frecuente es el Demodex o por qué llega a nuestras pestañas, ¿no? A lo mejor también es una pregunta como muy frecuente, no sé, es una persona que ya tiene como predisposición que tenga Demodex. Claro, sí, porque tú le dices al paciente y lo primero que te dice el paciente, doctora, pero yo me lavo, doctora, yo me lavo la cara, doctora, yo no soy sucio. Yo le digo, no tiene nada que ver si te lavas, no te lavas, no tiene nada que ver con la limpieza en sí. O sea, sí, efectivamente, si eres una persona que no se lava su cara, podrías predisponer, pero tiene más que ver con la flora bacteriana de tu párpado. Es decir, nosotros en nuestra piel tenemos ciertas bacterias que deben vivir ahí y que son normales, pero cuando esto se altera por alguna razón, por algún factor irritativo, por una inflamación, por el estrés, por algo viral, por algo, esta cantidad de bacterias que están ahí se altera y entonces es como un terreno propicio para que este germen que a veces empiece a crecer desmesuradamente y se reproduzca y el paciente sufra de Demodex, ¿no? Efectivamente hay otras enfermedades asociadas, como hablamos, ¿no? Con problemas de piel más que todo, que predisponen a la presencia de este germen. De Demodex, perfecto. Oye, María, y ya como para platicar un poquito del tratamiento, y siempre que hacemos estos episodios, pues es un disclaimer, ¿no? De que cada persona es distinta, cada tratamiento es distinto, hay que acercarse con tu oftalmólogo. Pero quisiera que empezamos a hablar un poquito como de cómo tratamos las blefaritis, y creo que merece especial atención la higiene de las pestañas, el lavado de los párpados. Esto le va a encantar a la gente. No sé si pudieras platicarnos cómo tú recomiendas, cada quien tiene sus mañas y sus tips y sus... ¿cómo tú le recomiendas a tus pacientes que se haga este aseo, esta higiene? Limpieza. Sí, mira, primero quiero también decirle a la comunidad que nos oye que, como dijimos anteriormente, existen diferentes tipos de blefaritis, existen diferentes tipos de tratamiento. Entonces, no es que todos los que tienen blefaritis se tienen que limpiar de esta manera y hacer esto de esta manera, ¿no? Para eso está tu médico oftalmólogo que va a saber si a tu tratamiento le va a adicionar antibióticos, ¿no? Porque hay una bacteria, o le va a adicionar antiinflamatorios, porque el componente mayor es la inflamación, o solamente es un tema de limpieza. Entonces, el médico tiene que resolver qué cosa va a adicionar en tu tratamiento. Si estamos hablando en tema de limpieza
palpebral existen diferentes sustancias que se usan, ¿no? Desde champú, ¿no? Champú de bebé, lo utilizan algunos, hasta una sustancia que se llama tea tree oil, que es aceite de árbol, que permite matar este ácaro, ¿no? Que vendría a ser el démodes. ¿Cómo usarlo? También existen diferentes regímenes. A mí me gusta usarlo en la mañana y en la noche. Esto viene, yo siempre le digo a mis pacientes, como las mujeres se quitan el maquillaje, más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, como tú te quitas el maquillaje, agarras un poco de la sustancia en un algodón, te limpias, con este algodón te limpias un ojo y con otro algodón te limpias el otro ojo porque puedes ocurrir contaminación entre un ojo y otro ojo. También cabe resaltar que el paciente cree que entre más se limpia, mejor va a ser. Y me ha llegado paciente, no, doctora, es que yo medí, y después lo tengo con los ojos rojos, con una blefaritis mayor porque se han inflamado de tal manera por el efecto mecánico de la frotada de este aceite. Entonces, no. Es una limpieza profunda, pero sin llegar al trauma mecánico. Y más que la limpieza es la constancia, porque el paciente se emociona muy bonito y lo hace 2 días. Y uno necesita que lo haga varios días. Esto es un tratamiento largo, que después va a ir reduciéndose en frecuencia, pero la constancia, la perseverancia del paciente en el tratamiento es crucial, ¿no? Más o menos esa es la forma que les indico. Sí, buenísimo. Como bien dices, creo que hay una línea muy delgadita entre la limpieza y el que haya un trauma mecánico. En lo personal, también tiendo a recomendar pues las famosas toallitas estas que venden muchos laboratorios, que son productos oftalmológicamente probados, una buena limpieza. Usualmente utilizo el aceite de árbol de té. Aquí en México, no sé, ahorita a lo mejor platícame tu experiencia en Perú, pero es como difícil, no sé si hay gente que tiene fórmulas magistrales, entonces, porque las que venden como de repente ahí en línea o en algunas beauty shops son como un poquito irritantes para la superficie. Aún así me gusta usarlas porque son muy efectivas. Pero no sé tú cómo lo haces o porque cada vez se vuelve como más la búsqueda entre los pacientes del árbol del té. Pues aquí, ¿no? O sea, ¿cuáles son las que normalmente uso? Sí, normalmente uso. Sí, sin problema. Normalmente uso Spriner o uso Fresh Clean. También tenemos producción de botica magistral, pero más que todo esas son mis 2 marcas preferidas, ¿no? Para la limpieza. Me va muy bien. También está el Spriner T4, que es un poquito más agresivo, tiene un poquito más de concentración, entonces para casos severos normalmente este es el que uso. Vale, súper. Oye, María, ¿y alguna otra estrategia, por ejemplo, de tratamiento allá si quieres meter desde, porque pues hablaste de la muy importante relación de la blefaritis con el ojo seco, digo, a lo mejor siempre, ¿no? Platicando que cada caso es distinto, como bien lo mencionaste, a veces ocupamos tratamiento oral. ¿Qué otras herramientas tenemos nosotros para tratar las blefaritis? Bueno, también en algunos casos utilizamos tratamiento oral. Normalmente me gusta usar, ¿no? La doxiciclina, pero esto debe ser indicado por un médico, de antibiótico, por periodos prolongados de hecho uso, ¿no? Más que todo por su efecto antiinflamatorio, ¿no? También he estado usando acitromicina en ungüento, también por su efecto antibacterial y antiinflamatorio en ciertos casos de blefaritis. No olvidar el tratamiento del ojo seco. El ojo seco tiene que ir tratado de la mano porque el ojo seco genera inflamación y esta inflamación me empeora el borde palpebral y yo siempre le digo al paciente, esto es un círculo vicioso. La inflamación me genera blefaritis, la blefaritis me genera inflamación. Entonces hay que cortar este ciclo por algún lado. Felizmente, actualmente ahora antes solamente teníamos los corticosteroides como tratamiento antiinflamatorio y el paciente, bueno, nosotros sabemos que el uso prolongado de esto nos puede desarrollar catarata, glaucoma, pero felizmente tenemos ahora unos medicamentos que son parecidos a los corticoides, que son los inmunomoduladores, que uso mucho. La verdad es que uso mucho porque me desinflama el ojo sin producirme los efectos colaterales. Y algo que no se le da mucha importancia, Juan Carlos, es el tema de las compresas palpebrales, del calor sobre las glándulas de Meibomian. En los pacientes que tienen alteradas estas glándulas, también le digo a mis pacientes, mira, esto es como si fuera mantequilla.
Tú la mantequilla la tienes en la nevera y está dura, no hay forma de que salga blandita. Tú necesitas ponerle calor para que ese sebo, que vendría a ser la mantequilla, se derrita y de esa manera pueda salir de esas glándulas obstruidas, ¿no? Entonces, la terapia con calor, si bien es aburrida para el paciente, es básica también. Es básica para poder liberar esas glándulas obstruidas que me van a empeorar la condición de blefaritis. ¿Tú qué tal usas el calor? ¿Utilizas alguna máquina? ¿Utilizas compresas? ¿Cómo se le indica a tus pacientes? Fíjate que es todo un tema porque, pues definitivamente nosotros pues en la clínica tenemos dispositivos, ¿no? Tenemos aparatos que se encargan de ejercer calor, pero pues en el día a día del paciente a veces es complicado el estar viniendo cada cierto tiempo a las terapias. Entonces, sí les cuento mucho que pues mucho es un trabajo en equipo, ¿no? O sea, y sí te llega de repente el paciente que te dice, es que ya fui y me dijeron que pues con las compresas y no me siento mejor. ¿Y realmente estás haciendo las compresas? No, pues las hice una semana y como que no me ayudó, entonces ya no las hago. Entonces, al final de cuentas, sí, mucho es de trabajo en casa, pues es un hábito, ¿no? O sea, es como la persona que está queriendo tratar acné y pues tienes que tener tus aseos, tus cremas. Que todo suma, porque yo también tengo el paciente que tú le mandas 2, 3 cosas, no sé, le mandas su antibiótico, tu tratamiento para ojo seco y por ahí compresa, entonces el paciente llega y te dice, yo hice lo del ojo seco, pero no hice las compresas, pero no hice aquello. Y lamentablemente la blefaritis tiene múltiples componentes, o sea, necesita limpieza, necesita calor, necesita varias cosas. Y el paciente pues se cansa a veces porque es un tratamiento un poquito tedioso, ¿no? Y empieza a seleccionar, no hago tal cosa. No, el paciente tiene que confiar en nosotros, tiene que confiar que por algo le hemos mandado todas estas cosas porque estamos atacando diferentes componentes que en sumatoria va a ser como un rompecabezas. Y este rompecabezas es el que nos va a llevar al éxito del tratamiento. Sí, súper. Y justo, bueno, a lo mejor ya acercándonos un poquitito al final del episodio, María, porque la última pregunta que te pondría es si la blefaritis se cura o no. Antes de que tú me respondas, pues yo le digo a mis pacientes cuando empiezo el tratamiento, le digo, mira, el ser curativo a lo mejor podemos curar algunas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos un parásito, lo podemos a lo mejor erradicar, pero pues hay ciertas condiciones que no podemos quitar. Y como bien lo decías tú ahorita, yo le digo, los tratamientos que yo te recomiendo coadyuvan, ¿no? Entonces, el no enfocarnos nada más en que son gotas, de repente tiene que venir este tratamiento tomado, de repente tiene que venir esta limpieza, de repente tienen que venir los fomentos, hábitos del paciente. No sé, ¿cómo lo platicas tú con tus pacientes? Porque seguramente también te llega el paciente que ya ha pasado por muchos oftalmólogos y pues un poquito desesperado, ¿no? Este tipo de situaciones afectan también la calidad de vida de nuestros pacientes. Claro. Yo creo que la palabra podría ser si la blefaritis se cura por siempre, ya que efectivamente, como dijiste, sí, dependiendo de la causa, hay ciertas blefaritis que tienen una causa específica que no conlleva la cronicidad y se puede curar, pero muchas blefaritis, y podría decir yo la mayoría de ellas, tienen un factor predisponente de base, entonces ocurre lo que se llaman exacerbaciones, es decir, hay un momento que sube la blefaritis y aparece la blefaritis con todo su cuadro, damos tratamiento, el paciente mejora, puede pasar semanas, meses, años, y otra vez vuelve y aparece, ¿no? Entonces, dependiendo del grupo de pacientes, si es de aquel que se va a curar eternamente, que es el mínimo grupo de pacientes, y aquel paciente que tiene que ser consciente que es una enfermedad crónica. Yo le digo también a mis pacientes, esto es como la piel seca. Tú tienes que saber que tú tienes piel seca y tú tienes que estar echándote tu cremita, tratándote sin descuidarte. Tú te dejas 15 días sin echar crema y empieza a descamarse la piel y se empieza a alterar tu piel. Entonces, acepta que tienes una condición, piensa que la puedes mantener a raya, tranquilita, pero depende de ti que no ocurra estas exacerbaciones. De acuerdo. Y al mismo tiempo también transmitir como esa tranquilidad, porque digo, siempre de una buena asesoría, pues hay ya muchas herramientas que tenemos, ¿no? Tanto los oftalmólogos como los hábitos que le inculcamos a los pacientes. Entonces, pues este paciente desesperado, si tú que nos escuchas ya has pasado por muchos tratamientos, bueno, a lo mejor te falta pedir otra opinión y tener como un poquito más de herramientas. Y aunque efectivamente no te podemos decir que muchas veces se cura, muchas veces logramos mejorar la calidad de vida, que el paciente esté estable, que el paciente esté con sus cuidados y sus chequeos, pero esté tranquilo, ¿no? Sí, por supuesto, no tienes toda la razón. Como dijiste anteriormente, esto es un trabajo en equipo entre el médico,
Totalmente. Perfecto. María, pues acercándonos ya al final del episodio, ¿alguna recomendación final, algo que creas que faltó como abordar en el episodio o algún último mensaje con el que quisieras que la gente que nos acompañó se quedara así, el mensaje de cierre? Mira, yo creo que, bueno, antes de irme a agradecerte, ¿no? Por la invitación, y creo que lo que le podemos decir a nuestros pacientes, a nuestros oyentes, es si tienes alguno de los síntomas que nos oíste hablar el día de hoy, ve al oftalmólogo. Ve al oftalmólogo, que él sea quien descarte si tienes o no tienes. Porque si bien hay varios tipos de blefaritis, también hay diferentes grados de blefaritis. Hay leve, moderado y severo. Entonces, no es lo mismo tratar una severa, va a durar más tiempo en recuperarte, que una leve. Entonces, si tú vas cuando tienes unos síntomas iniciales, lo más seguro es que detectemos la enfermedad en etapa inicial y el tratamiento sea más fácil y sea más rápido. Entonces, ve al oftalmólogo si tienes alguno de los síntomas que conversamos. Buenísimo, perfecto, súper mensaje para cerrar. María, no sé si quieras compartirnos tus redes sociales, las personas que nos escucharon este episodio, dónde te pueden encontrar, dónde te pueden seguir para preguntarte. Bueno, mi Instagram es DRA de doctora.maria.enriquez_izquierdo. Y bueno, yo trabajo en Perú, en Lima, en Oftalmosalud, y ahí lo puedo conseguir. Fíjate que Perú es como el segundo o tercer país que más escuchan el podcast. Está México, luego si mal no recuerdo, España o Perú o así. Entonces, sí, nos escucha mucha gente de Perú, para que tengan por ahí. Buenísimo, perfecto. María, pues no me queda nada más que agradecerte el tiempo que nos dedicaste, que me acompañaste el día de hoy. Sé que es una persona muy ocupada, pero ya teníamos pendiente esta plática y... Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Chao. Perfecto. Y gracias también a ti que nos acompañaste en el episodio del día de hoy. Quédate pendiente de tu podcast, Hablemos de tus ojos. Muchas gracias. Gracias por permitirme hablar de tus ojos una vez más en este episodio. Si te gustó el tema de hoy y crees que alguien puede necesitar la información que acabas de escuchar, compárteselo. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram, Facebook y YouTube como Instituto Visión Láser, donde encontrarás aún más información valiosa para cuidar tu vista. Te invito también a suscribirte a mi newsletter para mantenerte al tanto de todo lo nuevo. Soy el Dr. Juan Carlos Serna, cirujano, oftalmólogo e investigador, y tú y yo tenemos una cita. Así que prepárate y nos vemos en el próximo episodio para seguir hablando de tus ojos.